El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David no deja que sus propios pensamientos gobiernen su vida, por eso se anima a sí mismo para evitarlo. Se anima para que su alma se llene del Señor y no de sus propias opiniones. Y para que sea así, de esa manera, quien gobierne su vida sea el Señor y no él a través de sus propios argumentos. No sé si os dais cuenta, pero es lo que está haciendo David en estos versículos. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en y por nosotros, nuestra alabanza desaparece. Y si aparece es mecánica. Cuando nos olvidamos de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros, nuestra alabanza desaparece. Pero este olvido muy típico en nosotros proviene de la soberbia de la ingratitud y de la desobediencia. Vamos a verlo. Vamos a Deuteronomio 8, versículos del 11 al 20 para comprobarlo. Fíjate, en Deuteronomio está dando Moisés unas advertencias al pueblo antes de entrar en la tierra prometida, y les dice en el versículo anterior, en el versículo 10 del capítulo 8, sí, pueblo, comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Versículo 11, por lo tanto, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Fíjate, si no cumples sus mandamientos, o sea, si no obedeces, versículo 11, puede que llegue al versículo 14 el orgullo a tu corazón. Y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, ¿para qué? Para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieses y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor, vuestro Dios. Así que aquí les dice, no te olvides, obedece para que no se enorgullezca tu corazón. ¿Te das cuenta la progresión? No te olvides, obedece para que no se enorgullezca tu corazón. Por eso David llevaba su pensamiento al Señor, porque él sabía que las cosas espirituales no llegan a la mente sin más, sin que obedezcamos a la palabra. No vienen sin más. La carne es enemiga del espíritu y se olvidará a propósito de Dios. Por eso, y al igual que nos recuerda Pablo, que ahora vamos a ver en 2 Corintios, al igual que nos recuerda Pablo, no debemos dejar que nuestros propios pensamientos dirijan nuestra vida. Vamos todos a 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. Eres un soldado, estás militando, hay una guerra. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Sí, ¿cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos. Mira lo que hay que derribar.
lo que tienes en tu mente y que es propio de ti, tus argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando eso, tus pensamientos, o sea, llevando cautivo todo tu pensamiento, o sea, tu propio pensamiento, a la obediencia a Cristo. ¿Has entendido este versículo? Estas fortalezas que tenemos que destruir son principalmente nuestros propios pensamientos y argumentos, que se levantan, como dice, altivos contra el conocimiento de Dios. Es lo que le pasa al mundo, es lo que nos pasa a nosotros cuando no estamos llenos de Dios. Por eso debemos llevar nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. O como dice David, no te me despistes, alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque si no llevo todo mi ser a tu santo nombre, o sea, a la obediencia a Cristo, mi vida entera va a tirar para el monte y se va a despeñar. Porque en realidad, bendecir al Señor es obedecerle. Sí, bendecir es bien decir, pero no solo es bien decir, es obedecer. Porque bendecir de palabra, eso mucha gente lo puede hacer, y de hecho mucha gente lo hace todos los domingos, por ejemplo, en todas las iglesias. Pero bendecir es algo más, es obedecer, y si no, compruébalo en este mismo Salmo, Salmo 103, en el versículo 20, está hablándole a los ángeles, pero nos vale a nosotros también, dice así, bendecid al Señor, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, ¿cómo? Que ejecutáis su palabra. ¿Cómo hay que bendecir? Obedeciendo a la voz de su precepto. Así que sí, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque si mi mente no está en Cristo bendiciéndole, se va a corromper pensando en otras cosas. ¿No te pasa? Si no estás en Cristo, ¿dónde está tu mente? En los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. En la televisión, en el dinero, en las vacaciones, en el negocio o en la novia. Y terminamos con nuestra vida hecha jirones. Porque todas esas cosas que yo acabo de nombrar, si están en su voluntad y en Cristo, sí que pueden ser provechosas, pero si mis pensamientos no han sido llevados cautivos a la obediencia a Cristo, voy a fracasar. Por eso David dice, llevo mis pensamientos cautivos a Cristo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este es el orden. Primero bendecir al Señor y después no olvidarse de ninguno de sus beneficios. Primero bendice, alma mía, al Señor para que puedas reconocerle como Señor y bendecirle como tal. Entonces ya no olvides, en segundo lugar, ninguno de sus beneficios, porque no vale de nada recordar sus beneficios o pedirle sus beneficios sin reconocerle primero como Señor. ¿Entendéis el orden? Es necesario reconocer al Señor como Señor. Eso es lo primero. Primero, bendice, alma mía, al Señor, porque cuánta gente implora a Dios por trabajo, por éxito empresarial, para aprobar un examen o por su salud, para que después de haber recibido ese trabajo, el dinero, el aprobado o la salud, se olviden de bendecirle. ¿Eso lo he visto yo? No, eso yo no lo he visto. Eso lo he hecho yo. En mi larga enfermedad buscaba a Dios, sí, pero no por el motivo correcto. Ahora lo veo. Aparentaba muy piadoso, pero no lo hacía por el motivo correcto, sino para mi disfrute personal, para estar bien y sin bendecir al Señor. Me acuerdo perfectamente. Por eso, al salir del hospital, me olvidaba. Ni al entrar al hospital, ni al salir, me acordaba de bendecir a Dios. Como mucho, había resignación por la situación. Por eso, y aunque me prometía servirle, salía y me olvidaba. Por eso David me dice, no te olvides, alma mía, de bendecir primero al Señor, luego acuérdate de sus beneficios, pero primero alaba al Señor por quién es Él y por lo que Él hizo en la cruz por ti. Nuestra gratitud siempre será mayor cuanto mayor sea nuestra conciencia de quién es Él y de lo inmerecido de nuestro regalo. Y nuestro regalo es la salvación y la libertad. Todo ello a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por eso, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo,
Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es el orden, esto es bendecir a Dios, poniendo las cosas en su orden correcto y sin esperar nada a cambio. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Seguimos? Sí, pero tampoco te olvides de ninguno de sus beneficios. Beneficios que ahora vamos a ver y que tienen un orden muy especial y preciso. Beneficios que están conjugados en presente, o sea, que siguen teniendo valor y efecto hoy. Y eso a pesar de que el perdón, que es el primero de los beneficios, ocurrió en la cruz y la cruz está en el pasado. Pero ese sacrificio es tan poderoso que sigue produciendo hoy perdón, sanidad, rescate, misericordia y bienes a aquellos que bendicen su nombre. Y el primer beneficio que hoy vamos a ver está en el versículo 3, es el perdón de los pecados. Es un regalo que Dios nos hace por pura gracia. Gracia que no solo es inmerecida, es que lo que nos merecemos es lo contrario. Nos merecemos la condenación. Por eso David me lo recuerda de una manera muy simple, pero muy poderosa. Tony, no te olvides de que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Como el pecado es el mayor de nuestros problemas, Dios es lo primero que arregla en nosotros para que podamos así tener una buena comunión con Él y una relación con Él. Es por eso que David es lo que primero reconoce como el primero de sus beneficios. La gente no se cree que exista el pecado y se burla. De hecho, si tú le preguntas a tus amigos cuál es su mayor problema, cuál es el mayor de sus problemas, ellos jamás te dirán que el mayor de sus problemas es el pecado. ¿El pecado? ¿Qué es eso? No son conscientes de que el pecado no solo estropea su relación con Dios, sino que es precisamente eso. O sea, el no tener una relación con Dios lo que lastima a la creación y destroza las relaciones con los demás seres humanos. Ellos creen que esas consecuencias no provienen del pecado, sino que esos son los orígenes o el origen de nuestros problemas. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos llegado a un sistema de organización humana que permita la solución a esos desajustes. Pero esos desajustes no son el problema, son la consecuencia del pecado. Y el pecado no se arregla con la política o la sociología o la psicología. El pecado solo se arregla con el reconocimiento de su existencia y el arrepentimiento ante Dios. Un discípulo del Señor sí sabe cuál es su mayor problema, porque al tener limpia su conciencia por la palabra y por lo tanto tener una conciencia sensible, como está limpia, está sensible, limpia por la palabra de Dios la conciencia. Una conciencia limpia por la palabra de Dios y por lo tanto sensible a la voz de Dios y sus consejos, entonces puede reconocer que el pecado es su mayor problema. Un discípulo del Señor sí, pero los demás no. Por eso no solo no entienden la palabra pecado, sino que se ríen de él. Pero el pecado es el mayor problema del hombre. Pero hay algo muy bueno que Dios ha puesto en nuestra alma, la conciencia. Y cuando alguien no tiene su conciencia cauterizada por el sistema de valores de este mundo, es entonces cuando aparece la voz de alarma, o sea, la culpa. Pero el sistema de este mundo te dice que la culpa es algo que tienes que eliminar de tu vida. Eso es lo que dicen, por ejemplo, pues los psicólogos, ¿no? Que para no sentirte mal, lo que tienes que hacer es deshacerte de la culpa. Pero bendita culpa, porque la culpa nos advierte de que algo anda mal y nos permite escapar del peligro que corre en nuestra vida. De esa manera podemos llegar a los pies de Cristo y pedir socorro. La culpa aparece en nuestra vida espiritual de la misma manera que el dolor en nuestro cuerpo, cuando las terminaciones nerviosas detectan que algo no funciona en nuestro organismo, es de la misma manera en la que aparece la culpa en nuestra alma, ¿no? Y a no ser que uno insensibilice estas terminaciones nerviosas de nuestro organismo, si no las sensibilizas, puedes sentir el dolor o que algo te quema y escapar del peligro. Por eso el que acalla la conciencia y elimina la culpa de su alma, en vez de arreglar el problema, el pecado, elimina las señales de alerta que le avisan de que se está quemando y lleva su vida al desastre. Y no valdrá de nada decir que yo no lo sabía
porque lo sabe. Por eso es culpable. Es culpable porque lo sabe, y lo sabe porque la palabra lo dice y también porque su conciencia le avisa. Es culpable porque sabiendo que está enfermo no quiere ir al médico para curarse y mira para otro lado buscando la solución. ¿En dónde? Pues en su propia opinión, en vez de en los consejos de Dios. Es culpable porque desprecia el regalo de Dios al hombre, que es el sacrificio de su Hijo en la cruz, que es el único que puede perdonar los pecados. Pero Dios es bueno. Fíjate si es bueno que Él vino a vivir una vida que yo no pude vivir, o sea, justa, para regalarme esa justicia. Es tan bueno que vino también a morir, una muerte que yo merecía morir, para llevarse mis pecados. Por eso aquí vemos a Cristo. ¿Por qué digo que aquí vemos a Cristo en este versículo? Porque solo es Cristo quien perdona todos mis pecados. Pero aunque Él es bueno, eso no significa que mire para otro lado cuando ve el pecado. Porque eso es lo que la gente a la postre piensa. No creo. Pero si se diera la ocasión de que sí existiera Dios, como Él es bueno, Él me va a perdonar. Es bueno, pero es justo, porque Él no tolera el pecado del hombre como algo inofensivo. Por eso es justo, un juez justo que ha de castigar la ofensa. Te voy a demostrar cómo sí estás hecho a la imagen y semejanza de Dios y cómo esa imagen y semejanza no tolera el pecado. A ti y a mí nos puede parecer intrascendente y sin importancia el pecado propio. Pero ¡ay cuando la ofensa no la hago yo, sino que me la hacen a mí! Me parece intolerable y reclamo justicia. De hecho, cuando un juez ha sido claramente injusto en un caso en el que hemos tenido que litigar, ¿qué es lo que te recorre por el cuerpo? Lo que te recorre por el cuerpo es una necesidad imperiosa de que alguien haga justicia. Pues este sentimiento que nos recorre el cuerpo de que se haga justicia cuando alguien nos ofende y el juez no nos ha defendido, es una prueba de que hemos sido creados y hechos a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es justo. Tardo para la ira y grande en poder, sí, pero que no tendrá por inocente al culpable. De hecho, ya nos lo ha demostrado enviando a morir a su Hijo. Si Dios creyese que el pecado es algo sin importancia, algo que puede ser tolerado mirando hacia otro lado, no habría enviado a su Hijo a morir y sufrir nada menos que en una cruz. El hombre necesita justicia, el hombre necesita a Cristo, el hombre necesita a un juez justo que no tolere la ofensa. Necesita a alguien que no pueda ser sobornado para que mire a otro lado, a alguien que no seamos ni tú ni yo, porque ni tú ni yo podemos ser juez y parte al mismo tiempo. ¿Y esto quién me lo dice? Esto me lo dice la palabra, me lo dice la conciencia, por Dios, me lo dice el sentido común. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y ahora continúa con el segundo de los beneficios. Él sana todas tus dolencias. Por eso, si Dios te ha sanado de alguna enfermedad, ya sea a través de un médico, de una medicina, del consejo de alguien que ya había sido curado previamente o de un milagro, entonces, mi hermano, bendice a Dios. Da gracias a los hombres, a un médico, si es que te ha sanado un médico, o a los amigos, pero bendice a Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien sana todas tus dolencias. Pero yo creo que este versículo va bastante más lejos de lo que acabamos de decir, o sea, de la enfermedad que a todos nos afecta en algún momento, porque en este versículo vemos que las dolencias vienen justo después de hablar del pecado, de la iniquidad, del pecado. Y sabemos que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, primero la enfermedad y por eso la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, si Dios perdona primero todos mis pecados, terminará sanando también todas mis dolencias. Aquí lo que hará en este mundo, lo que hará temporalmente es sanar mi vida. Pero Él las permitirá para que su gloria se manifieste en mi vida a través de la sanidad, para que yo también aprenda a confiar en Él y para que yo aprenda a darle las gracias, me pase lo que me pase. Bueno, yo estoy seguro que la sanidad de la que aquí habla, a la luz de toda la Escritura, no significa que un cristiano no estará enfermo nunca, no. Porque en la Biblia se ven muchos siervos del Señor enfermos, ¿no? Y muy enfermos. Job
el mismo Pablo. Timoteo andaba mal del estómago, vete a saber el agua que bebía y lo que le producía. Pero también vemos a Epafrodito, ¿verdad?, que estuvo a punto de morir. Así que lo que me enseña este versículo, y repito, a la luz de todas las Escrituras, incluso a la luz de la propia vida de David, que también sufrió la enfermedad no curada de su propio hijo recién nacido y que murió, es que como Él perdona mis pecados, que son los que me llevan a la muerte, el primer beneficio, como Él perdona mis pecados, ese perdón también tiene la capacidad para eliminar la enfermedad espiritual que produce el pecado en mi vida, o sea, la muerte eterna. Por lo tanto, este beneficio, la sanidad, se hace parcialmente efectivo aquí cuando Él me cura, pero nunca es total porque terminamos muriendo, ¿sí o no? Por lo tanto, es un beneficio parcial, pero se hace completamente efectivo allí cuando yo reciba mi cuerpo glorificado, cuerpo al que le será imposible pecar y enfermar. Por eso es solo a aquellos que bendicen su nombre a los que le dará este beneficio de la vida eterna. Y en el tercero y cuarto de los beneficios que el Señor regala a aquellos que Él perdona sus pecados están en el versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¡Qué Dios tan bueno! Me vio en el pozo cenagoso de mis pecados y no se conformó con darme consejos desde arriba, diciéndome cómo tenía que salir de allí, sino que fue Él quien se metió en el sepulcro que me correspondía a mí, para así poderme sacar con vida del hoyo profundo y sucio donde estaba yo metido. Mira, es tan bueno, no lo necesitaba hacer. Y mucha gente le desprecia y prefieren los ídolos. ¿De qué ídolos puedo estar hablando aquí? Ideologías políticas, sociales o filosóficas y psicológicas, ¿no? Que nada pueden hacer por sacarme del hoyo lleno de la basura de mi vida, por muchos consejos desde arriba del hoyo que me den para salir. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Lo que quiero decir y que se ve en este versículo es Él quien rescata del hoyo tu vida metiéndose dentro. Y si hizo esto, ¿cómo no te coronará de favores y misericordias? ¿Cuántas veces no nos habrá librado de un accidente y nosotros sin enterarnos? Pues todas estas son bendiciones que nos coronan. El Dios Todopoderoso coronándome de favores. Y el mundo no le cree porque prefiere sus coronas. Y a veces nosotros tampoco le creemos. Por eso huimos de sus favores y misericordia, a pesar de que Él nos persigue con ellas. El Salmo 23, versículo 6, dice que nos persigue. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿A quién? Pues a los que son ovejas de su prado. ¿Cuántas veces, lo vuelvo a repetir, cuántas veces escapamos de sus misericordias y Él nos persigue? Por eso cuando caigo por el pecado y miro al cielo, cuando me quejo contra Dios sin motivo y alzo mis ojos a los montes y me pregunto ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo ya sé que mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque todavía hoy Él rescata. ¿Cómo está conjugado el verbo en presente? Hoy Él rescata del hoyo mi vida y me corona de favores y misericordias. Yo lo sé. Por eso hoy lo confieso desde este púlpito. Él ha sido bueno conmigo y es muy bueno conmigo. Tan bueno que a pesar de que yo no me lo merezco, me da un quinto beneficio. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y quién está en este versículo sino Cristo? ¿Por qué digo esto? Él es el pan que descendió del cielo para que comiendo de ese pan podamos tener vida y vida en abundancia. Cada vez que como el pan que es Cristo, y Cristo es su palabra, ¿de acuerdo? No estoy hablando de un pan que comemos. No. Cada vez que como el pan que es Cristo, y Cristo es su palabra, o sea, cada vez que me alimento de su palabra, lo que estoy haciendo es alimentándome de Él mismo. Estoy haciendo de su cuerpo algo propio de mi cuerpo. Cuando tú comes algo, ¿qué haces? Lo integras en tu propio cuerpo, ¿verdad? Lo haces de tu propio cuerpo. Pues algo parecido espiritualmente, ¿no? Lo que estoy haciendo es de su cuerpo algo propio de mi cuerpo espiritualmente hablando. Estoy haciendo de su vida mi vida. Y eso hace
que me rejuvenezca como el águila. No es lo mismo comer un alimento que otro. Unos alimentos sacian, nutren y producen fuerzas, y otros no sacian, alimentan fatal, producen enfermedades y te llevan a la muerte. Pero como dice Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto significa que mientras los que no esperan al Señor ven pasar los años y se van quedando sin fuerzas, no estoy hablando de fuerzas físicas, ¿no los habéis visto? Yo hace 2 o 3 días he escuchado a mis padres que fueron a visitar a unos amigos, alguien que yo conocía mucho, alguien que le ha pasado una enfermedad y que no salía de la cama. Ay, no quería saber nada de la vida. Y yo le conocía soberbio, lleno de apariencia, de salud, lleno de, pues eso, de fuerzas, ¿no? Pero al pasar los años, sus fuerzas no estoy hablando de las fuerzas fijas, estoy hablando de lo espiritual, de lo moral, quedó para el arrastre, ¿verdad? Vuelvo a repetir, mientras los que no esperan al Señor ven pasar los años y se van quedando sin fuerzas, los que sí esperamos en Él, a pesar de los días que van pasando, nos vamos cada vez fortaleciendo más y más. ¿Por qué? Porque descubrimos en su misericordia y en su fidelidad cómo Él sacia de bien nuestra boca con su pan diario. ¿Te acuerdas de Pedro cómo era antes de que el Espíritu Santo llenase su vida en Pentecostés? Era alguien miedoso, sin poder y sin fuerzas, estaba como cansado, flaqueaba su fe y cayó hasta 3 veces negando al Señor. Pero después ocurrió el milagro. Esperó al Señor. ¿Recordáis que les mandó el Señor que esperaran en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo? Esperó al Señor y entonces tuvo nuevas fuerzas, levantó sus alas como las águilas y empezó a correr por toda Jerusalén. No se cansaba de predicar y ya no tenía miedo de que los judíos le encarcelaran, le persiguiesen por predicar de Jesús. Termino. Creo que hemos visto a Cristo en toda esta porción del Salmo 103. Y todos, también los que no creen en Jesús, hemos recordado o descubierto que hemos recibido de Él muchos beneficios. Unos, los que creemos, somos muy dados a olvidar sus bondades. Y otros, los que no creen, a despreciar sus misericordias. Pues en este salmo hay exhortaciones y enseñanza para todos. Si eres de los que crees, pero olvidas, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y si eres de los que hasta el día de hoy ha despreciado el regalo que desde el cielo te quiere dar Dios, acéptalo porque te va la vida en ello. Arrepiéntete de haber sido ingrato porque el mayor beneficio y el primero que Él quiere regalarte es el perdón de tus pecados. Y ese beneficio sigue todavía vigente, disponible para que puedas aceptarlo. Recuerda que estaba conjugado en presente. No te dé vergüenza. No es ninguna vergüenza reconocer que somos pecadores. Todos lo somos. No te dé vergüenza. No es ninguna vergüenza reconocer que somos pecadores y que necesitamos la salvación de Cristo. La verdadera vergüenza te vendrá el día que tengas que rendir cuentas de todos los beneficios que Él te ha regalado hasta el día de hoy y que mientras disfrutabas de tu familia, de tu trabajo y de la salud, tú nunca bendijiste su nombre ni le diste gracias. Eso sí que será una vergüenza. Por eso aprovecha y hazlo hoy. Aprovecha y hazlo hoy mientras leo estos primeros versículos, estos primeros 5 versículos del Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.